de Diario El Mercurio. Estamos en vivo en este momento, tanto para YouTube, Facebook y Twitter, @MercurioEC. Y estamos, bueno, haciendo este contacto con Andrés Arauz, candidato presidencial. Y bueno, por algunos ha sido nombrado como un perfecto desconocido. Yo por lo menos lo he entrevistado 3 veces sobre el tema económico y bueno, alguien que está muy involucrado precisamente con los análisis económicos, parte de las personas que dirigen el laboratorio, el observatorio de la dolarización y que está permanentemente enviando información a la gente sobre lo que ocurre en el país, aun cuando está haciendo su doctorado en México. Bueno, Andrés, gracias por estar allí y un saludo, te ruego, a los usuarios del Mercurio. Hola Antonio, un fuerte saludo a los usuarios del Mercurio. Gracias por esta entrevista, por esta oportunidad y bueno, también por todas las anteriores ocasiones en donde justamente tratábamos de dar a conocer al país algunos elementos que solían esconderse del debate público y que ahora otra vez quieren esconderse, pero van a ser más visibles que nunca a Así raíz de es. esta oportunidad. Un saludo Eh, a todos los usuarios de Mercurio. no, no, gracias a ti. Y bueno, gracias a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Estamos conectados en Facebook. Estoy viendo sus mensajes en Facebook, en Twitter y en YouTube. Así que envíen sus preguntas, sobre todo, ¿no? Hay muchos mensajes que están llegando para Andrés, pero bueno, si hay preguntas, con gusto las paso. Bueno, Andrés, y por ahí tenemos que hablar de lo del Banco del Pacífico, porque esa es otra de las cosas que habías puesto sobre la mesa ya hace tiempo. Y bueno, hoy se está haciendo realidad la venta de los activos del país y, bueno, lo que llaman ellos monetización, ¿no? Del Estado. Pero bueno, empecemos un poco por el tema de la candidatura. Quedamos todos sorprendidos. Yo entiendo que, bueno, eres un economista preparado de la Flaxo, bueno, en Michigan, en México, te has preparado muchísimo, pero bueno, ahora te va a tocar hacer política y la visión cambia, ¿no? Política económica y vaya el país que te vas a encontrar en todo caso de que lleguen a triunfar ustedes, ¿no? Un país que tiene más precandidatos que provincias, pero nadie habla del tema económico. Estamos fuera de los mercados, endeudados, estamos vendiendo algunos activos, es decir, la lavadora, la cocina, y aparte vamos a entrar un contrato con el FMI, increíblemente. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué país crees que te vas a encontrar? Un poco quizás lo que se encontró Fernández del desastre que le dejó Macri y cómo gobernar un país así. Mira, Antonio, la situación en la que nos vamos a encontrar es un país destrozado. Nosotros habíamos dejado en el 2017 un país de clase media, no era un país perfecto, de ninguna manera, había muchas cosas por resolver, pero en vez de resolver las cosas aquí se han ido destruyendo, destrozando, y ha sido muy doloroso, ¿no? Para las familias ecuatorianas, el ver que sus hijos pierden oportunidades, el ver que ellos mismos ya ven con expectativas negativas el futuro. Y eso es lo que queremos revertir, ¿no? El país que vamos a recibir se va a encontrar sobre todo con una población extremadamente desmotivada, pero con mucha esperanza porque, digamos, sabemos cómo recuperar a la economía nacional, la generación de empleo, la generación de trabajo, la generación de oportunidades. Así que vamos a tener la ventaja de, si bien vamos a estar en el punto más bajo del estado de ánimo, de las capacidades económicas, sociales y de inversión de la población, cuando entremos en mayo va a haber mucho optimismo, va a haber mucho interés por recuperarnos rápidamente y lo bueno es que sabemos cuáles son las medidas que tenemos que aplicar para lograrlo. Que se va a hacer algo muy contrario a lo de la austeridad que le receta el FMI a los países pobres, pero que bueno, Estados Unidos cuando se ha metido en sus problemas económicos hace todo lo contrario, es decir, a incentivar el consumo. Aquí se hizo básicamente, bueno, lo que recomendó el FMI, austeridad total. Cuéntanos un poco cuál sería la estrategia, incentivar el consumo, a dónde se va con un país así endeudado y sin acceso a los mercados. Mira, lo principal que tenemos que hacer es velar por la salud económica, por las finanzas públicas, por las finanzas personales de las familias, ¿ya? Es decir, hay que poner dinero en el bolsillo de las familias para que puedan dar de comer a sus hijos,
para que no tengan que pasar angustias porque les están llamando mediante acosos telefónicos, el sistema bancario a cobrar las deudas, porque ya no pueden acceder a los beneficios de la seguridad social por las demoras en los aportes. Todos esos problemas que están en el diario vivir de las personas es la prioridad que hay que hacer. Y la política pública, la gestión macroeconómica, tiene que enfocarse en resolver eso, la cuestión de la vida de las familias. Ahora, eso se tiene que hacer mediante acceso a financiamiento interno. El Estado ecuatoriano sí tiene recursos a través de su propia institucionalidad, la banca pública, y lo que tenemos que hacer es reciclar esa liquidez, prestándola a nosotros mismos para poder enfrentar la emergencia sanitaria, social y económica que vivimos. Eso se logra mediante una acción activa del Banco Central del Ecuador, que no es novedad lo que te estoy diciendo ahora para Sí, ti, Antonio. no, para Hemos nada. venido proponiendo el sobregiro desde hace meses, Ya vamos a y hablar si de el eso, sí. gobierno hubiese, si el gobierno hubiese puesto atención, si hubiese tomado esta sugerencia, esta recomendación del más profundo sentimiento patriótico y de solidaridad con las familias ecuatorianas, no estuviésemos en la situación que estamos ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos venido proponiendo desde hace meses, desde que comenzó la pandemia y desde hace años que el gobierno decidió embarcarse en esta política de destrucción de la economía al entrar a un acuerdo con el FMI. Y entonces vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas, y a partir de ahí vamos a poder rescatar la actividad económica, el consumo, la producción, la generación de empleo. Va a haber disponibilidad de crédito para el emprendimiento, pero también para que las familias puedan consumir, y la economía empieza a recuperarse. Mientras tanto, vamos a tener que lidiar con unas cuentas macroeconómicas complejas, pero eso no debería ser la preocupación fundamental de las familias ecuatorianas. La preocupación fundamental de todo padre de familia, de toda madre de familia, es dar de comer a sus hijos, poder asegurar que tengan una vida digna, mínimamente digna, y eso es lo que nos vamos a enfocar. Josué, Ya las cuentas macroeconómicas las iremos resolviendo en el tiempo. Afortunadamente hemos estudiado justamente eso, la economía financiera, la macroeconomía, tenemos experiencia en resolver eso, y nos dedicaremos con un equipo de profesionales con las mejores prácticas mundiales, internacionales y de acuerdo a nuestros valores constitucionales, para ir resolviéndolos en el tiempo. Pero la prioridad son las familias. Josué Pesante escribe un mensaje muy interesante. Dice, mira, Mayo está muy lejos. Por favor, háblanos del tema de la privatización, del tema de Petroecuador, del tema de la refinería. Ya vamos a entrar a ese tema, ¿no? Pero me gustaría que me comentaras un poco, porque ya empezaste a ser atacado, lo lógico, ¿no? Y por allí soltaste una frase sobre que el dinero se crea de la nada. Y bueno, un grupo de muchachos que no son economistas inmediatamente te atacaron en las redes, ¿no? Yo quiero, básicamente explícalo tú, pero que es bueno que se sepa que Warren Buffett no dijo, sino hasta hace 6 meses dijo que Estados Unidos, bueno, evidentemente es muy fácil ser Estados Unidos porque ellos imprimen su moneda y se endeudan y no tienen ningún problema porque ellos imprimen su moneda. O sea, el dinero sí se crea de la nada. Pero tú hablaste básicamente de los derechos especiales de giro. Cuéntanos un poco sobre esa opción que también la has venido manejando hace un buen tiempo y por qué la pones sobre la mesa, para que la gente entienda un poco sobre qué son los derechos especiales de giro y la filosofía que usaste o el tema que usaste sobre el dinero se crea de la nada. Mira, los derechos especiales de giro es una moneda mundial, ¿ya? Es una moneda mundial que muy poca gente la conoce. Nació en 1969 por una conversación entre la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Fue de hecho propuesta por un latinoamericano en 1964, Prebisch, premio Nobel y un gran economista de nuestra región, Raúl Prebisch, y él la propuso en 64, el FMI la adoptó en el 69. ¿Qué es esta moneda mundial que la gente no conoce? Es básicamente un dinero cuyo valor está definido por la ponderación de las otras monedas de peso a nivel internacional, y que la Asamblea de Gobernadores, la Junta de Gobernadores, es decir, la reunión de todos los países del mundo, puede autorizar que se cree más de este dinero.
una vez que autorizan a que este dinero pueda ser creado, y lo digo así, se crea políticamente los derechos especiales de giro con una decisión de parte de los estados, este dinero se distribuye a todos los países del mundo. Esta cuestión pareciera que es ficción, pareciera que es fantasía, pero no lo es. La última vez que fue creada una emisión de derechos especiales de giro fue en el año 2009, inclusive con una propuesta liderada por un científico ecuatoriano, doctor en economía, doctor Pedro Páez Pérez, en una comisión de la Asamblea de Naciones Unidas. En esa ocasión, al Ecuador, con la distribución de ese dinero mundial, le llegó el equivalente de 400 millones de dólares en el 2009. Y eso le sirvió al país para aplacar los problemas de la crisis financiera internacional. Yo sé que esto puede estar sonando un poquito técnico, pero creo que demuestra que sabemos exactamente los temas que tenemos que implementar cuando el gobierno esté a cargo de unas fuerzas progresistas, patrióticas, que saben cómo funciona la Claro, economía. claro. Y ahora lo que hemos venido pidiendo en los últimos meses es que exista una nueva emisión de derechos especiales de giro, pero ya no por 400 millones de dólares que le tocaría al Ecuador, sino 4.000 millones de dólares que no van a ser endeudamiento, que no nos va a generar costos financieros, que simplemente es una transferencia de dinero al Ecuador de manera global y que nos va a poder permitir mitigar en algo los efectos de la crisis derivados de la pandemia. Sí, y en todo caso, bueno, yo no puedo votar en el país, pero en todo caso siempre pienso en mi bebé que es ecuatoriana y la verdad es que me encantaría que se entienda el contexto, es decir, estamos endeudados porque Moreno se sobreendeudó en 3 años sin construir absolutamente nada. Estamos fuera de los mercados porque ya sabemos cómo está el riesgo país. Estamos atados posiblemente ya pronto al FMI. Estamos vendiendo activos. Y a mí me encantaría que el candidato de la derecha sepa de economía y sea un técnico también en economía, que se concentre en los primeros 6 meses, que no dé una entrevista, que se concentre a solucionar los problemas del país. Eso es lo que yo le pediría al candidato de la derecha. Y al de la izquierda, bueno, ya lo están presentando. Y al que se lance como independiente Pero, también, porque Antonio, estamos hablando de un problema grave de economía. Muy grave. ¿Querías decirme algo? Antonio, mira, sí, ni siquiera tendríamos que estar esperando hasta mayo para implementar esto si el gobierno actual no fuese tan dogmático, tan cerrado en sus opiniones, en su visión, y aceptaría algunas de nuestras sugerencias que las hemos venido haciendo con todo el sustento y el rigor académico, científico, para que puedan ser adoptadas, inclusive por este gobierno. Claro, Andrés, pero es Sí, que, ojalá que Andrés, pero es este que yo, gobierno, yo que es un pienso que gobierno hay, de derecha, que defiende los intereses, ojalá adoptar estas políticas porque las familias ecuatorianas no pueden esperar hasta claro, mayo lo que para pasa es poder que resarcirse. ahí pienso que eres un poco ingenuo o por lo menos quieres pensar lo mejor del gobierno porque es que ya han tenido todo el tiempo para hacer eso que estás diciendo. Yo creo que lo que están es aplicando un plan, o sea, un plan neoliberal macabro para empobrecer a la gente, porque yo quisiera pensar otra cosa, pero aparte uno le pide una entrevista a estos tipos y no te la dan, y no le dan la entrevista a nadie, bueno, a Coavisa y a los medios que los tratan bien. Entonces, yo realmente no puedo pensar otra cosa y me vas a perdonar, pero es así. Mira, por otro lado, se va Otto de la carrera y deja un solo mensaje. El mensaje es que la derecha se va a unificar en un gran frente anticorreísta para ponerles a ustedes pues la posibilidad de una pelea bastante fuerte, bastante contundente. Entonces, Otto se va y ustedes no sé si se relajan, pero en realidad creo que deberían es preocuparse porque van a crear un gran fuerte de derecha. Y por otro lado, a ustedes se les ha acusado de quizás tener un excesivo triunfalismo, de no permitir entradas de otras personas. ¿Qué le dices a la gente que siente que ustedes no le han permitido la entrada a, sobre todo en las bases, ¿no? A gente que ha estado ahí luchando, que ha estado haciendo las cosas y que bueno, al final se decidió todo con un dedo y que no son tan pluralistas, gente como Augusto Tandazo no la tomaron en cuenta, qué sé yo. Cuéntanos un poco sobre ese tema. Mira, Antonio, eso, digamos, claro que es una preocupación de la militancia, de la gente que ha estado más activa en la política. En muchos casos es absolutamente legítima,
pero un proceso de selección de candidaturas de la fuerza política más grande del país, que tiene millones de personas adeptas, lamentablemente de millones de personas que creen en este proyecto político, en esta propuesta programática, tiene que reducirse a menos de 300 nombres. Entonces, imagínate la voluntad de 3 millones, de 4 millones de ecuatorianos que creen en este proyecto, que se sienten parte y lo sienten como propio, y tiene que reducirse a apenas menos de 300 personas. Es obvio que se generen estas inquietudes, estas dudas. Pero lo importante ahorita es mostrar y continuar mostrando la unidad, porque el pueblo ecuatoriano ya no quiere más rencillas, más polarización, más persecución. El pueblo ecuatoriano necesita ahorita unidad, reconciliación para trabajar juntos y sacarnos de esta crisis que estamos viviendo. Por eso hemos hecho planteamientos, propuestas. Lo que debe ser el eje central de nuestra unidad es el planteamiento programático, es decir, qué medidas vamos a tomar para sacar a la gente del hambre, de la pobreza, de la miseria, y poder volver a tener condiciones mínimas y dignas en el contexto de esta pandemia. Y eso es lo que estamos hablando al pueblo ecuatoriano. Las familias tienen que tener recursos en sus bolsillos, tienen que tener la posibilidad de dar a alimentar a sus hijos y por otro lado poder tener opciones de empleo, aunque eso signifique que el Estado tenga que asumir un rol más grande. Pero estamos en la peor emergencia de la historia, quizás de la parte más moderna de la humanidad. Y eso significa que tenemos que quitarnos un poco las taras ideológicas, los dogmas que nos han llevado a donde estamos y empezar a plantear soluciones creativas e innovadoras basadas en la ciencia y en la técnica, pero sobre todo con un profundo amor a la patria, a las familias ecuatorianas, que sabemos lo duro que le están pasando. Sí se le saca al país de esto, Andrés, y te lo pregunto porque, bueno, tú hablas de ponerle dinero a la gente y entendemos a dónde vas, ¿no? Con el consumo. Ya lo han hecho otros países y el mismo Joseph Stiglitz dijo que ningún país ha salido de las crisis con austeridad. Ningún país, ni en los Estados Unidos ninguno. Y lo hemos visto, ¿no? Pero te van a acusar de populista, te van a decir que le estás ofreciendo dinero a la gente y que claro, eso es muy fácil hacer, pero es irresponsable. Eso lo van a empezar a decir. No lo he leído todavía, pero estoy seguro que ya va a empezar a aparecer. ¿Qué les dice a la gente que te van a acusar de populista porque en todo caso estás ofreciendo salir con consumo de esta crisis? Mira, en principio eso me dolería mucho, ¿no? Porque ¿cómo puede ser irresponsable tratar de dar de comer a tus hijos? Yo tengo un hijo pequeño y a mí solo al imaginarme el escenario de que no pueda tener recursos para darle de comer un día o tener la angustia de no tener los recursos para poder alimentarle, eso me llenaría de depresión y seguramente generaría conflictos sociales. Entonces, ¿cómo puede ser irresponsable pensar que la prioridad de una sociedad es alimentar a sus ciudadanos, a sus hijos, que las familias puedan tener unas condiciones dignas de vida? Eso realmente me parece irresponsable. Pensar que unas cuentas contables son más importantes que la vida misma de sus ciudadanos. Yo sé cómo funcionan las cuentas contables y por eso mismo tengo la seguridad de decirte que sí tenemos las opciones técnicas, financieras, económicas, transaccionales, de sistema de pagos, de mecanismos de transferencia para poder hacer esta inyección económica que guarde las condiciones dignas de vida. Mientras tanto, vamos a ir resolviendo los problemas de carácter fiscal, macroeconómico, etcétera, pero que no deben ser la exclusiva prioridad en un marco de emergencia sanitaria, económica, social y ya mismo humanitaria y de hambruna que está viviendo la población ecuatoriana. Y te insisto, Antonio, ojalá no tengamos que esperar al 24 de mayo para que estas medidas se implementen. Ojalá haya algo de apertura en la mente de quienes están dirigiendo Claro. la política económica actual, pero sobre todo de apertura en el corazón para dejar de abusar de la vida de los ecuatorianos. Andrés, pero quiero que sepa que mientras estamos hablando, alguien tiene que estar sentado en este momento con el FMI redactando el nuevo acuerdo, porque si no, no se cierra la renegociación de la deuda. Entonces, yo quisiera tener
la esperanza que tienes tú, pero en realidad estoy seguro que en este momento se está redactando ese acuerdo, que trae más austeridad. Mira, por aquí me dice Juan David Jaramillo, no cabe duda que el entrevistador es hincha del entrevistado. Al menos esconda la banderita como ejercicio profesional. Bueno, quiero que sepas que sí lo considero mi amigo, pero igual considero a Guillermo Lazo y a muchos otros que entrevisto. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a ver mucho a otros entrevistadores, a ver, hay el otro que atacan y ofenden. Entonces ese es el periodismo bueno, ¿no? Donde el periodista ataca y golpea y no sé qué, y repregunta con odio. Yo vengo de otra escuela, hermano. Y si no te gusta la entrevista, bueno, tú sabes, te sales inmediatamente. Pero no voy a hacer eso y hago las preguntas que tengo que hacer. ¿Qué quieres que diga? Que estamos bien, que este gobierno lo hizo muy bien en 3 años. Ve las cifras, hermano, desempleo, desigualdad, ve, están ahí, del Ministerio de Finanzas. No es algo que yo estoy inventando, pero bueno, en todo caso, pasemos a otro tema, Andrés, me gustaría que habláramos sobre el tema de una hipotética llegada de ustedes al poder. Me preocupa mucho que lleguen al poder y volvamos a pasar otros 4 años en este tema del odio, de perseguir, de buscar, de encontrar para meter preso. Y me imagino porque, bueno, que de este gobierno dejó muchas cosas pendientes. INA Paper, ahora está el tema de octubre, y pare de contar. Y que no se concentren en gobernar, porque la gente está cansada de este tema de la persecución y quiere ver resultados, quiere ver refinerías para no tener que estar importando combustible, quiere ver mejores carreteras para mover sus productos, quiere ver mejor calidad de vida. Eso es lo que quiere ver la gente, quiere ver la oportunidad de poder sacar un crédito y comprarse quizás una máquina para montar una heladería o qué sé yo. Entonces explícanos un poco si ustedes van a llegar con el revanchismo y la venganza o van a ser como Mandela y van a decir, bueno, vamos a ponerle un parado a esto y vamos a gobernar. Mira, Antonio, todavía falta mucho hasta mayo. Uno de los roles que vamos a cumplir hasta mayo es seguir formulando propuestas de carácter económico para ir solucionando la vida de las familias. Yo sé que tú dices, bueno, es que la gente del gobierno está ocupada con el FMI, ellos van a enfocarse en cómo seguir pagando la deuda, atendiendo a los banqueros, que son sus principales amigos y que están gobernando, pero nosotros no podemos ser ahí sí irresponsables de no seguir formulando propuestas. Que no falte de nosotros, que no falte de nosotros, Antonio. Nosotros seguiremos planteando propuestas, alternativas, proyectos de ley, proyectos de inconstitucionalidad de la normativa. ¿Por qué? Y en parte por estas siguientes razones. Mira, de aquí a mayo, el gobierno se propone llegar a este acuerdo con el FMI, que va a significar más despidos, más recortes salariales, privilegios para los bancos, aumento de las tasas de interés y lo que se llama la desregulación de la cuenta de capitales. Todo eso es gravísimo y va a seguir destruyendo nuestra economía. Pero lo más grave de todo es que quieren quitarnos el principal instrumento de política económica, que es un banco central que trabaje conjuntamente con el gobierno, con la función ejecutiva. Lo quieren privatizar para que estén ahí representantes de los banqueros privados y lo quieren declarar una función autónoma para que el siguiente presidente no pueda nombrar a los miembros del Banco Central y que se queden los nombrados por Lenín Moreno durante 6 años. Eso no podemos permitir que ocurra y ahí también está una de las prioridades que debe estar con conciencia el pueblo ecuatoriano, porque si eso ocurre, nos van a tener con las manos atadas en el siguiente gobierno y no vamos a poder aplicar buena parte de las políticas que estamos diciendo. Así que vamos a defender con fuerza que se preserve el mandato constitucional de tener un banco central ahí. Segundo, se nos viene un reto enorme en términos de que exista democracia, Antonio. Ahora ya tenemos toda una campaña de las fuerzas políticas, de los de siempre, que quieren decir que no se asignen recursos para las elecciones. ¿Puedes creer eso? Están diciendo, como estamos chiros, como no tenemos plata, entonces que no hayan plata para las elecciones y que se suspendan las elecciones y que no se den garantías de las elecciones. Eso es gravísimo. Entonces tenemos que preservar, ¿no es cierto?, el derecho que tenemos los ecuatorianos a elegir, a ser elegidos, a participar democráticamente, a que no nos hagan trampa, a que permitan que participen los candidatos que tienen el derecho de hacerlo. Y eso es muy importante que todos los ecuatorianos sepamos defender de aquí hasta febrero, que no hagan trampitas, que no se hagan autogolpes en el CNE y ese tipo de cosas. Y luego ya viene el momento de gobernar.
Cuando lleguemos a mayo, vamos a tener que aplicar medidas extremadamente urgentes para solventar la situación de las finanzas personales de las familias ecuatorianas, de las finanzas familiares. ¿Y qué vamos a tener ahí? Vamos a estar enfrentados en una situación en donde una corte constitucional, ni siquiera a su propio presidente, como es Lenín Moreno, le dejó poner unos impuestos extraordinarios a las empresas más ricas y se tumbó el decreto de Lenín Moreno de la única medida que era razonable de poder cargar con un anticipo de los impuestos a las empresas que más utilidades habían generado en medio de la pandemia. Entonces, si la Corte Constitucional va a seguir teniendo esas actitudes de boicotear la gestión de gobierno, la gestión de política económica, evidentemente vamos a tener que entablar un proceso de revisión democrática de todo aquello, ¿no? Sí. Y por eso nosotros decimos, no queremos revanchismos, ni venganzas, ni ese tipo de cosas. Nosotros, como tú dices, y bien tomas el ejemplo de Mandela, lo que buscamos es una comisión de la verdad y la reconciliación. La reconciliación es importantísimo, es una meta y un objetivo que tenemos, dejar esta polarización, dejar estas enemistades. Vamos a la reconciliación, pero ojo, la reconciliación es sobre la base de la verdad, no sobre la base de las mentiras. Entiendo. Bueno, te tengo tres preguntas más muy rápidas, a ver si finalizamos con esto. Y bueno, a la gente que nos, muchísima gente que nos ve, nos escucha y llega un comentario cada 30 segundos o menos. Y la verdad es que quisiéramos, bueno, son muchos comentarios, no hay tantas preguntas, pero en todo caso las pasamos. Mira, Andrés, antes de pasar esto, quiero invitar a la gente rápidamente a este webinar que va a ser el 26. Ya quedan muy pocos cupos en la sala, pero en todo caso pueden todavía llegar, ¿no? La diferencia entre sufrir pérdidas paralizantes u obtener ganancias inesperadas con el doctor Daniel Stulin. Este es el webinar más importante del año. Si te interesa, bueno, proteger lo que tienes o en todo caso incluso hacer inversiones, ¿no? Bueno, Andrés, te pregunto por el tema del famoso llavero, ¿no? Te pintó Bonil como un llavero de correa y ya básicamente se arma, digamos, esta retórica que se va a ir armando poco a poco y ya se está fortaleciendo, que tú vas a hacer todo lo que diga Correa y básicamente vas a ser un presidente títere. Ya hay que hablar claro, eso es lo que han dicho y creo que lo van a seguir fortaleciendo en el discurso público. Cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser la relación con Correa? ¿Quién va a gobernar? Hemos visto que lo mismo decían en Argentina de Alberto Fernández y Cristina, y resultó que no, que Alberto realmente está gobernando y le cayó la boca a un montón de gente. Cuéntanos. Mira, lo que nosotros planteamos para este periodo de gobierno que se nos viene es una gestión de equipo, en donde vamos a tener ideas innovadoras, creativas, una preparación académica, gestión técnica, conocimiento del Estado, vocación de servicio y amor a la patria, combinadas con un equipazo. Imagínate, ¿quién no quisiera tener a un Rafael Correa que ha participado en el gobierno durante 10 años, que tiene la experiencia de la transformación de este país, de la contribución al desarrollo, al bienestar de las familias, a la construcción de infraestructura? Imagínate poder tener esa ventaja de contar con él en el equipo y poderle, ¿no es cierto?, asignar funciones alrededor, por ejemplo, de la construcción de la infraestructura de este país, de esas obras que todos los ecuatorianos están deseosos de poder volver a ver y del empleo que se genera a través de esas obras, o de poder, ¿no es cierto?, contar con sus criterios alrededor de la política de la integración latinoamericana, que tanto bien nos hizo. Por ejemplo, Quito, mi ciudad, capital latinoamericana, capital suramericana, que este gobierno decidió renunciar. Necesitamos unos roles así, contundentes, fuertes, para poder retomar el proceso de desarrollo, de integración latinoamericana, de siquiera vivir en condiciones dignas en términos de nuestras familias. Así que yo creo que eso va a ser un lujo. Y sobre el Sí, llavero, mira, yo también tengo unos llaveros, y mis llaveros son llaveros de la buena suerte. Así que yo agradezco más bien esa confianza que me ha dado el presidente Correa, pero esa confianza no es gratuita, Antonio, y eso lo sabe el pueblo ecuatoriano. Esa confianza es justamente por la preparación, por esa convicción, por el amor a la patria, por la vocación de servicio que uno tiene, y por eso estamos aquí, cuando yo tranquilamente podía haberme quedado
¿no es cierto?, continuando mi vida académica, mis estudios, y estamos acá enfrentando el reto que significa no solo la persecución política que vivimos por la forma en la que pensamos, sino lo que va a significar enfrentar los retos económicos para devolver la dignidad a las familias ecuatorianas y que puedan alimentar Y, a y, sus hijos, que puedan poner un plato de y comida, te ¿no? comento que, bueno, tú te vienes de México y yo me voy para México. Lamentablemente no nos encontraremos, pero bueno, en algún momento traeré a mi hija a visitar nuevamente a su país y te daré un abrazo si nos encontramos. Mira, Edison Viñay hace una pregunta muy interesante, que esta también te la van a hacer 1000 veces. ¿Qué piensas de Cuba y Venezuela? ¿Nos llevarás a Cuba y Venezuela? Antes que tú la contestes, yo le voy a comentar a Edison, porque yo soy venezolano y he ido a Cuba. Y viví los últimos años de Correa aquí y viví los años de Moreno. Y la verdad sí, tengo que decir que se parece algo a Venezuela o a Cuba, fue en los años de Moreno, cuando vi a profesores que no les pagaban, cuando vi a gente en las calles reclamando que el gobierno no los atiende. Ahí se parece mucho a Cuba y Venezuela. Con los últimos años de Correa no lo vi. Si te soy sincero, no los vi. Te lo quisiera decir, pero no te lo puedo decir, pues no lo vi. Pero, ¿qué le vas a decir a toda esta gente que dice que tú vas a convertir a Ecuador en Cuba y Venezuela? Mira, yo lo que a quien amo es al Ecuador. Yo soy respetuoso de uno de los principios más importantes que tiene la humanidad, que es el principio a la autodeterminación de los pueblos, ¿ya? Los problemas de los compañeros de allá son de allá, los problemas de todo lado es de todo lado. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, tenemos que afrontar esos retos inmediatamente. La situación económica del Ecuador no depende de lo que esté ocurriendo en Cuba o en Venezuela. Tenemos unos retos enormes en materia de la política económica nacional. Y a pesar de que el gobierno de Moreno decidió priorizar, subordinarse al Fondo Monetario Internacional por quedar bien, por portarse educadito, entre comillas, terminó sumiendo a los ecuatorianos en la más grave pobreza e indignidad en la que estamos viviendo. ¿Cómo puede ser que el Fondo Monetario Internacional haya pedido despedir a 3.680 funcionarios del sistema de salud en el año 2019? Y ojo, ya estábamos en una pandemia. No era la pandemia del coronavirus, era la pandemia del dengue que estábamos viviendo. Y en medio de la pandemia del dengue, en medio de la pandemia del dengue, se despidieron esos 3.680 funcionarios de salud. En este año, el 2020, sí, el año de la pandemia, el sector salud ha recibido 400 y pico millones de dólares menos de lo que se recibió en el año 2019. Y eso tiene que ver con las orientaciones de política económica. Nosotros no estamos planteando ninguna cosa radical, estamos planteando vivir dignamente, estamos planteando vivir Andrés, dignamente, respetar a las familias ecuatorianas. Eso es lo que estamos planteando. mira, aquí tengo una pregunta buena de Carlos Napoleón Mata Regalado. Dice, si la solución, el único problema es que al final tiene un problema con la cifra, pero bueno, si la solución es emitir los derechos especiales de giro para entregar dinero a las familias ecuatorianas, ¿por qué Correa no se escogió este mecanismo? Y más bien dejó el endeudamiento en 65.000 millones de dólares a finales de su gobierno. Ahí hay un problema con la cifra, pero de todas maneras tú se la puedes aclarar. Y en todo caso, ¿por qué no lo hizo Correa si era tan buena idea? Es una buena pregunta de Mata Regalado. Yo te digo, en el gobierno de Rafael Correa, en el cual yo participé, y cuando yo estuve en el Banco Central, y que por cierto, entre paréntesis, yo ya he estado en el Banco Central y no hubo ninguna desdolarización. Al contrario, cuando yo estuve en el Banco Central, la dolarización se fortaleció. Establecimos una ampliación de nuestro sistema de pagos para llegar a las cooperativas. Planteamos ideas innovadoras como el dinero electrónico, entre otras. Pero lo que te quiero decir es que en el año 2009 el Ecuador ya recibió 400 millones de dólares en derechos especiales de giro cuando hubo la crisis en ese entonces, que sí nos sirvieron para paliar los efectos de la crisis económica de allá. Por eso los ecuatorianos no recuerdan lo que en el mundo fue una crisis financiera bestial, brutal. En el Ecuador casi ni la sentimos. Casi apenas nos hizo cosquillas. ¿Por qué? Porque habíamos diseñado un esquema de protección del país para que la crisis internacional no nos golpee tan fuerte. En esta ocasión, esto no ha ocurrido. El gobierno más bien fue destruyendo los distintos mecanismos de protección que tenía la economía ecuatoriana para que no se afecte y claro, cuando vino el embate de la crisis, pues barrió con todo. Pero eso no es casual, sino que destruyeron las capacidades y flexibilidades
que tenía el Estado para protegerse de estos embates. Específicamente sobre los derechos especiales de giro y por qué no lo hizo Rafael Correa. Mira, lo que hicimos nosotros fue apalancarnos en los recursos internos que tenía el Ecuador. La cifra que mencionó no es acertada, eso se refiere a una cuantificación del gobierno de Moreno que es inventada, lamentablemente, pero lo que tenemos que enfocarnos es en el monto de la deuda externa, que es lo esencialmente crítico, ¿no? Y ahí tuvimos renegociación de la deuda externa previo a una auditoría que la declaró ilegítima. Hubo un poco de endeudamiento, sí, pero destinado exclusivamente a la obra pública, y eso no lo puede negar nadie en el Ecuador. Está presente la obra, la infraestructura, la escuela, el proyecto multipropósito, las hidroeléctricas, los proyectos de riego, etcétera, etcétera. Y además, luego ese endeudamiento ha sido clave para poderse quedar el dinero en el país. Lo que ha ocurrido en el gobierno de Moreno es que esa deuda que entró inmediatamente salió. Es como que tuvieras un balde, y mientras que en el gobierno de Rafael Correa, en el cual yo participé y del cual me siento orgulloso, poníamos la liquidez, poníamos esa agüita en el balde, se iba llenando y había actividad económica. Pero ¿qué hizo el gobierno de Moreno? Le empezó a perforar, a ponchar, a hacer huecos en ese balde para que el sector externo se agravie, y cada que metían liquidez, cada que traían deuda de afuera, se iba saliendo el agua por las grietas. ¿Y qué pasa? Que tenemos una economía sin liquidez, sin circulante, sin la posibilidad de generar empleo. Entonces, nosotros sí ya nos apalancamos en los recursos internos, hicimos soberanía de los recursos naturales para que el petróleo se quede en las manos de los ecuatorianos. Hicimos una gestión tributaria de excelencia en donde redujimos la evasión, y no es que perdonamos impuestos como se lo está planteando actualmente el actual gobierno, y sin esos impuestos, claro, pues que no va a haber plata para las familias. Pero nosotros no vamos a perdonar impuestos de esa manera. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo las capacidades sociales y generar una cultura tributaria que nos permita apalancar nuestro propio desarrollo. Y por último, usamos a la banca pública, a la banca de desarrollo, para poder darle la vuelta al dinero, reciclarla e inyectarla, perdón, a toda la economía ecuatoriana Bueno, para generar empleo, para lo generar que quede, trabajo, para que las familias puedan tener algo de recursos en su... lo que quede de la banca pública. Bueno, el viernes que viene vamos a entrevistar ya por cuarta vez en este espacio a Guillermo Lazo. Vamos a hablar con don Guillermo, que bueno, tiene también su plan de gobierno y hay que escucharlo y bueno, es una persona que intenta otra vez llegar y ofrecer algo al país. Ojalá que estén ahí para esa entrevista también y puedan contrastar, ¿no? Una cosa con la otra. Don Guillermo Lazo, que bueno, cual considero un caballero con el cual disfruto mucho también las entrevistas. Hablemos un poco de la banca, ya para terminar, hermano. La banca privada en el país se le ha acusado de hacer acumulación, de no sacrificarse, de no dejar nada para la gente, ¿no? Sobre todo en el tema de la pandemia. En todo caso sabemos que es una banca saludable, que tiene recursos, pero se habla mucho del tema de las tasas de interés, bueno, comparadas con otros países son de las más altas en el mundo. ¿Qué hace un presidente que llegue con esta banca? La deja intacta, no la toca, todo está bien con ustedes, sigamos así. ¿Qué se hace con esta banca privada? Mira, aquí hay dos elementos clave, Antonio. La primera que tiene que ver con la gente, ¿no? Y la banca lamentablemente tiene unas prácticas un poquito abusivas, por llamarlos así, no de todos los bancos, pero de algunos bancos que en esta pandemia han empezado a acosar a la ciudadanía, cuando no es culpa de la ciudadanía que estemos en una crisis de este estilo, ¿no? Y necesitamos establecer un marco regulatorio para que la banca no tenga que estar portándose tan agresivamente, y de esa manera también pueda tener un respiro, porque la crisis de la pandemia no es obviamente culpa ni de la banca, ni de las familias, ni del Estado, pero socialmente tenemos que resolver este problema. Y ese problema, la resolución del problema social se lo resuelve a partir de la gestión pública, a partir de la gestión de administración del Estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer eso? Justamente eso, vamos a empezar a gobernar, a empezar a poner reglas, a empezar a establecer un marco
para que la situación de las familias pueda ser mejorada, exista liquidez, exista crédito, para que los bancos cumplan su rol sin tarifas abusivas, sin cobros indebidos sacados del aire, sin precios también abusivos en contra de las condiciones de mercado, y también una regulación en las tasas de interés que permitan sobre todo fomentar el crédito productivo y en estas emergencias la supervivencia de las familias ecuatorianas. Y el segundo gran problema que tenemos que afrontar es el rol que cumple la banca y algunas élites financiarizadas, un puñado de grandes familias y grupos económicos muy poderosos que tienen cerca de 30.000 millones de dólares depositadas en el exterior, Antonio. Ese dato que lo hemos discutido contigo en el pasado no es un dato inventado por mí, es un dato publicado por el Banco Central del Ecuador. Y no puede ser posible que mientras decimos, ¿no es cierto?, consuma el ecuatoriano, consumamos la producción nacional, por otro lado, el dinero de los mismos ecuatorianos, de ese puñado de grandes emporios económicos y familiares, en vez de invertir en su Ecuador, en vez de amar a su patria y poner su dinero en la patria que aman, lamentablemente la están mandando al exterior. Eso sí, no vamos a poder permitir. Tenemos que tener un acuerdo social, productivo con el país en donde va a haber todo el apoyo a la producción nacional, a la inversión dentro de nuestro país, justamente con esa lógica. Si amas al Ecuador, invierte en el Ecuador. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar para con esos inmensos recursos, que es casi la misma cantidad de lo que está en depósitos a la vista en el sistema financiero ecuatoriano, poder reinvertir en el país, reactivar la producción, generar puestos de empleo y poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas para que puedan alimentar a sus hijos y a sus hijas. Bueno, amigos, Andrés Arauz, candidato presidencial por el Movimiento Correísta, que estuvo con nosotros, bueno, esta mañana. La semana que viene, bueno, ya vamos a tener a Guillermo Lazo y estamos tratando de conseguir una con Otto Sonnenholzner, que ya salió de la carrera. Entonces, bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias, Andrés, estamos como siempre en contacto. Y bueno, te ruego ya para finalizar un saludo a los usuarios del Mercurio. Gracias, Antonio. Yo sé que la situación de las familias de quienes están viendo es angustiosa. Estamos todos un poco deprimidos, desesperados, ansiosos de ver lo que ocurre. Pero yo creo que se ha abierto una luz de esperanza, ¿no? No solo por esta juventud de ideas, por la serie de planteamientos, por la renovación que exige nuestra política, nuestra sociedad, sino sobre todo porque tenemos los elementos para poder plantear salidas económicas que beneficien a las familias al diario vivir de los ecuatorianos. Así que yo les agradezco a los usuarios del Mercurio por estar sintonizados, por seguirnos, por siempre estar pendientes, y a ti, Antonio, por nuevamente la oportunidad de No. dirigirnos al pueblo ecuatoriano en el Ecuador y en el mundo. Mira, esto es lo que me encanta del periodismo. Por aquí me mandó un mensaje Carlos Damauri Tinoco diciendo: señor periodista, o sea, que yo te he hecho preguntas malintencionadas, ¿no? Y por otro lado, hay otros dicen que yo soy amigo tuyo y que me pongo la bandera de no sé qué, y que nos daremos cuenta qué intereses respondes con la entrevista a Guillermo Lazo. La gente, a mí me encanta, por eso es que me encanta esta profesión. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí y por supuesto, Andrés. Estamos en contacto, Andrés, y a ustedes, amigos, por estar allí. Feliz día.